Bueno, pues aquí estoy ya después de semanas de haber tratado de conseguir hablar con Fernando. Ya les había prometido y me da muchísimo gusto por fin entrevistarlo. Creo que muchos tenemos dudas. Yo a los miembros de Defiende México les pregunté si tenían algo que alguna inquietud y algunos de ellos mandaron algunas preguntas que voy a estar aquí planteándole a Fernando. Eh, y bueno, creo que va a ser una entrevista muy interesante, entonces quédense para verla. Eh, yo realmente no conozco mucho a Fernando, o sea, le he tenido un par de interacciones con él. Pero bueno, lo que yo encontré de él, y corrígeme Fernando si me equivoco, la mejor fuente que encontré, porque había varias fuentes, fue la página de LinkedIn, que no sé si la tengas actualizada, pero bueno, la voy a usar para introducirlo. Fernando es licenciado en filosofía de la UNAM, ¿no? Se graduó con mención honorífica de la Facultad de Filosofía y Letras. Formó parte de la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD hasta diciembre del 2020. Fue el diputado mejor valuado de la 62ª legislatura, de acuerdo a Atlas Político, utilizando un ranking desarrollado por la Universidad de Harvard. Y ocupó el cargo de secretario de la Junta Directiva de la Comisión de Gobernación e integró las comisiones ordinarias de transparencia, anticorrupción. Bueno, podría seguirle. Nombrado de la Junta de Coordinación. Me voy a brincar algunas cosas porque son muchas, no quiero. O bueno, las puedo cortar luego, entonces me lo he hecho. En 2013. No es necesario si quieres, Emilio. Sí, bueno, en el Frente Cívico Nacional. Ok, adelante. Desde 2021, pues me separé del PRD. La dirección del PRD que estuvo, pues no tenía buena opinión de nosotros, los Galileos, con Guadalupe Acosta Naranjo, con otros, y pues en los hechos nos separamos del partido desde 2021. Y ahorita estamos en el Frente Cívico Nacional, empujamos la unidad de la oposición para enfrentar la restauración autoritaria y estamos ahorita en un proceso de discusión para ver si es viable construir una nueva fuerza política en el país que ponga en el centro la democracia, las libertades y demos una perspectiva de futuro en este país que tiene que tener libertades y por supuesto ser justo, tener una igualdad, me parece, por lo menos en lo que puede ser el piso, para que todos tengan condiciones para desarrollarse dignamente, etcétera, ¿no? Entonces, pues en eso estamos, donde los socialdemócratas y los liberales puedan sentirse a gusto. Yo me siento más socialdemócrata, pero con los liberales tenemos, creo que, muchas coincidencias frente al digamos, autoritarismo que ha crecido, que ha regresado por sus fueros, digamos, ¿no? Claro. Yo a Fernando lo vi por primera vez en la primera marcha rosa, si no me equivoco, que fue en el Monumento a la Revolución. ¿Sí estabas ahí? Sí, claro, el 13 de noviembre de 2022. Ajá. No había salido ni cuando se acabó el mitin en el Monumento a la Revolución, no había salido ni la mitad de la gente del Ángel de la Independencia. Habló José Goldenberg ahí en el monumento, sí. Sí, lo recuerdo, me dio mucha emoción escuchar a José y bueno, me parece que has pues básicamente sido como el director de
de ceremonias, ¿no? De estos eventos últimamente. Sí, pues he estado en las 4 manifestaciones de la Marea Rosa, esa del 13 de noviembre de 2022, la del fue 26 de febrero de 2023, luego fue 18 de febrero, de marzo, creo que fue 18 de febrero de 2024 y esta última del 19 de mayo del 2024 también. Así es. Las 4 manifestaciones rosas que de alguna manera generaron una expectativa, una esperanza, ¿no? de cambio y bueno, transformación. Yo creo que fue valioso. Los ciudadanos irrumpieron, ¿no? Y creo que hay hoy una oposición social más potente que la oposición partidaria. Sí, pues yo creo que muchos ciudadanos estaban desorganizados y lo que logró la Marea Rosa fue unirnos y darle una voz a todos, ¿no? Entonces, bueno, creo que es justo decir que tú estás dentro de los organizadores de la Marea Rosa, ¿no? Sí, el Frente Cívico Nacional fue de los convocantes. Hay 6 grupos que conformamos unidos, que formamos convocantes, aunque no convocantes únicos, porque después de sacar la convocatoria se juntaron cientos de organizaciones para convocar con nosotros el evento. Digamos, yo te diría que la Marea Rosa no es de nadie, nos rebasa a todos. Incluso a todas estas organizaciones, cientos de organizaciones que convocamos, fueron muchísimos ciudadanos que por su pie, por su voluntad, decidieron asistir, y eso es una riqueza y una pluralidad impresionante, ¿no? El nuevo partido pues trata obviamente de convocar a muchos de los asistentes, pero nadie puede decir que es el representante único o completo de eso que es, yo creo que patrimonio de todos, y ojalá que, y así espero, que esta irrupción ciudadana haya surgido para quedarse, porque la lucha pues continúa, ¿no? Incluso basta con los riesgos que tenemos por delante. La República puede morir en septiembre, ¿no? Porque sin poder judicial independiente esto ya no sería una república, sería una, como decía Cosío Villegas, pues una especie de monarquía. No es exactamente lo que vivimos en el siglo pasado, porque tiene varias diferencias, entre ellas el papel del crimen organizado y el papel de las Fuerzas Armadas. Son 2 cosas que habría que ver, y además en el siglo pasado el autoritarismo empoderado, digamos, de estas monarquías sexenales creaban y fortalecían instituciones. Estos destruyen instituciones y es prácticamente solo la relación del líder con ellos. Entonces, y además, pues vamos, que quizás no está claro que el que se vaya realmente se vaya, ¿no? Más bien lo vemos con muchas ganas de quedarse. Pero pues la lucha va a ser impresionante, importante, y todos esos ciudadanos que salieron a defender la democracia, la república, etcétera, pues tienen que seguir haciéndose presentes si queremos recuperar nuestro país, ¿no? Hay que vernos en distintos espejos de lo que está sucediendo, ¿no? Pues lo que pasa en Venezuela, por ejemplo, es tremendo. No es cierto que no estamos en la ruina de Venezuela, pero nos llevan 18 años de ventaja, ¿no? Sí. Y la primera reelección de Chávez, pues él también tiró la casa por la ventana, tenía dólares para dar y repartir, tenía todos esos dólares porque estaban los precios del petróleo, llegaban a su récord histórico los precios de petróleo ahí. Entonces, con todos esos petrodólares, Maduro hasta exportaba dinero, ¿no? Para internacionalizar su movimiento, su partido, etcétera, ¿no? Pero la ruina vino después, porque después de las borracheras vienen las crudas. Wow. Y creo que pues tenemos una que se ve muy clara, ¿no? O sea, el déficit fiscal que carga el país, la deuda tan grande que carga el país que no veíamos desde los 80s del siglo pasado,
el gasto tan comprometido que tiene, y para colmo de males, pues ya hasta sus propios economistas de la 4T hablan de desaceleración, que puede ser recesión. Entonces no se ve fácil el panorama hacia adelante, pero los riesgos son tremendos porque en un mes quieren pues aplicar el plan C, que nos convertirían en una república bananera, ¿no? Tal cual. Y lo que ellos quieren es que por más que vaya mal el país, ellos no soltar el poder de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Ya vimos en Venezuela, el régimen tiene el control de los 3 poderes, ¿no? Y tiene el control del órgano electoral, y toda la concentración del poder está en el presidente, y hacia allá vamos. Quien no lo vea, pues está mal de la vista. Está muy miope, ¿no? Efectuar, es evidente que hacia allá vamos, nada más que quizás incluso el proceso mexicano sea más rápido. No está sencillo. Hay una disociación completa entre los resultados de gobierno y los resultados electorales, y eso es profundamente pernicioso. Ve, por ejemplo, el caso de Acapulco. Se supone, reeligieron a la alcaldesa, que es un desastre, en una ciudad donde ahora sí que la violencia está totalmente desatada, el crimen actúa con total impunidad, fueron absolutamente indolentes con los damnificados del huracán Otis, etcétera, ¿no? Entonces, frente a tal devastación, pues ahora resulta que los premian, ¿no? El caso de Veracruz, con un pésimo gobernador, muy mal evaluado, pésima candidata, y con una cola de corrupción impresionante, y la oposición pudo tener un candidato muy bueno que unificó a todos, y ni así. Morelos igual, un pésimo gobernador con Cuauhtémoc Blanco, una buena candidata opositora, mal candidata, la del oficialismo, que no entusiasmaba a nadie, pues era un palo, ¿no? Y sin embargo te ganan. La Ciudad de México, con la degradación tremenda que vivimos, nada más hay que subirse cada vez que uno se sube al metro lo comprueba, ¿no? La degradación tremenda, problemas de agua, es un caos todos los días, y sin embargo se mantienen. ¿Qué es lo que pasó? Pues yo creo que en buena medida tiene que ver con estas transferencias en efectivo, que por supuesto que los programas sociales son necesarios en un país con tanta desigualdad como México, con tanta pobreza. El problema es su uso electoral, y pues usaron eso. Ellos compran el voto de manera sistemática. No debieran, pues eso ya se puso en la Constitución, es su derecho. Sin embargo, pues hay un ejército de 3,500, que cuesta 3,500 millones de pesos al año, que son prácticamente 30,000 servidores de la nación, que pasan casa por casa a recitar un credo, amenazar beneficiarios o coaccionarlos o espantarlos con que pueden perder pues ese apoyo que les es tan importante para llegar a fin de mes. Pero los costos son tremendos. Es increíble que el sistema de salud esté tan destrozado, y además con subejercicios históricos, y que son planeados los subejercicios para que el presidente luego los pueda reorientar a sus obras faraónicas, que también son un despilfarro de recursos impresionante, ¿no? Hay una degradación tremenda. Estamos mucho peor que en 2018, y sin embargo tuvieron no digo que estuvo mal que los ciudadanos castigaran lo que existía en el 2018, había muchas razones para eso, pero hoy estamos peor, y pues premian a quienes se quedan, ¿no? En comillas, y pues el resultado puede ser, insisto, catastrófico, porque es tirar a la basura décadas de transición democrática, ¿no? No solo del 88 para acá, que pudo ser el momento más álgido, no solo de Reyes Heroles para acá con la reforma política, la desaparición de diputados de representación proporcional que plantean en el plan C, nos colocaría en tiempos de Adolfo López Mateos, que fue el que hizo
la reforma para que al menos las minorías estuvieran representadas en el Parlamento, ¿no? No, hay un atraso impresionante, la desaparición de órganos autónomos para que no haya ningún contrapeso. Podemos ver punto por punto, ¿no? Y entonces, si hoy repartieron dinero a diestra y siniestra por todos lados para mantener un resultado que no se compadece de los resultados de gobierno, insisto, que hay yo nada más te digo que no vamos a llegar ni al 1% de crecimiento anual promedio en este sexenio. Claro. ¿No? Es decir, no habíamos tenido peores números desde las crisis de los 80s, ¿no? Ese es el costo, ¿no? Entonces, con ese crecimiento tan paupérrimo, es decir, decreció la economía mexicana per cápita, ¿no? Porque creció más la población que el 1% de que el 1%, menos del 1% de crecimiento. Entonces, hoy somos un país con menos riqueza per cápita que cuando encontramos. Y sin embargo, pues bueno, está así porque está bien despilfarrado el dinero. El problema es que luego ya quieren desconectarse y decir, de cualquier manera vamos a ganar porque vamos a controlar el órgano electoral, ¿no? Y vamos a controlar el órgano de justicia. Acá, bueno, insisto, lo que estamos viendo en Venezuela es clarísimo, un fraude tan burdo como yo no veía desde 1988, ¿no? Y sin embargo quizás se salgan con la suya. Eso está por verse con la respuesta de la sociedad venezolana que, bueno, expulsó prácticamente a casi la quinta parte de su población. Se tuvo que salir por las condiciones, no los dejaron votar, prácticamente votó solo un chisguete de todos los que expulsaron, y bueno, ¿no? Ojalá no nos pase lo mismo, no tengamos que pasar 25 años para dar, y ya quizás cuando nos demos cuenta sea demasiado tarde, ¿no? Ojalá que esto, por eso hay que seguir dando la batalla, por eso la importancia de crear una nueva fuerza política. Pues, algunos de los algunos de los puntos que tocaste, yo creo que vamos a regresar a ellos, pero me gustaría regresar a la parte de la marea rosa, porque muchos pues tenemos una idea vaga, pero yo creo que valdría la pena que tú, que estuviste dentro de todo este proceso, nos pudieras platicar cómo fue que comenzó. Bueno, pues comenzó con una ¿qué te diré? Vino el plan A de López Obrador. En ese plan A era la destrucción del INE. Lo decían con todas sus letras. Iban a acabar con el INE. Era un momento complicado porque acaba de pasar, se acaba de conflictuar el PAN con el PRI en el Congreso por lo de la persistencia de la Guardia Nacional en la Secretaría de Defensa Nacional. Entonces no se hablaban en ese asunto, y frente a la amenaza de la destrucción del INE, que era lo que llamaban, lo que fue el plan A, pues convocamos, pero fuimos muy sorprendidos de la cantidad de gente que fue. Cuando vimos que esto empezó a calentarse, primero se convocó en un evento en Monterrey 50, allá lo que era un edificio histórico de muchos años de la izquierda mexicana, que luego pasó a ser parte del PRD. En ese auditorio que se llama Valentín Campa, ahí se convocó una reunión y ahí llegó muchas organizaciones sociales, etcétera, y ahí salió la idea, con otros de hacerlo. De ahí se conformó Unidos, que son estas 6 organizaciones. Es Sí por México, es Poder Ciudadano, es UNE, es Sociedad Civil, es México, sí, algo así, que es de los exgobernadores del país, y el Frente Cívico Nacional. Y entre todos, pues empujamos la convocatoria. No sabíamos cuánta gente iba a ir.
Al principio pensábamos que iba a ser en el hemiciclo a Juárez. Luego, cuando vimos que esto empezó a calentarse, dijimos, bueno, vamos al Monumento a la Revolución. De haber sabido que iba tanta gente, capaz de que sí nos íbamos al Zócalo, ¿no? Claro, sí. López Obrador nos había retado con eso, pero pues nosotros éramos los que tomamos las decisiones, ¿no? Él no nos iba a imponer. Entonces todos creo que salimos muy sorprendidos gratamente de la respuesta ciudadana. Claro. Porque además te acordarás que hicieron inventaron una contingencia ambiental. Pero varias veces, ¿no? Para que la gente no llegara. Pensaban que la gente iba a llegar por camiones, ¿no? Y la gente vino por su propio pie. Eso es lo impresionante, ¿no? Y bueno, ahí nos dimos cuenta de la fuerza que tenía esta irrupción ciudadana, esta naciente irrupción ciudadana que se replicó en 66 ciudades. Luego, las siguientes movilizaciones, hubo más de 100 ciudades donde se replicó, algunas en el extranjero, ¿no? La preocupación sobre el autoritarismo creciente en el país, que por cierto, después de las elecciones esa preocupación pues se acrecienta, ¿no? Y tendrá que ver en que si las autoridades electorales cumplen con su papel o las doblan o las presionan, ¿no? Porque ahora se quieren sobrerepresentar con 20% en la coalición gobernante y eso pues eso ya es una distorsión de la voluntad popular total, ¿no? Mira, la diferencia entre el oficialismo y toda la oposición en las urnas fue del 12%, ¿no? 54 con 42. Los otros votos que faltan pues serán nulos, etcétera, ¿no? Pero esa diferencia de 12% la quieren transformar en una diferencia de 48%, multiplicándola 4 veces en esta sobrerepresentación. Entonces ya el Congreso no expresaría lo que es la pluralidad de la sociedad mexicana, en contra de toda la lógica y la racionalidad de la transición mexicana, ¿no? Pero pues el gobierno está tan exultante su autoritarismo que ya regresamos a los tiempos de Manuel Bartlett y la secretaria de Gobernación Luisa Alcalde, sin ninguna facultad legal, da la proyección de la composición de la Cámara de Diputados. No tiene facultades para hacerlo y nos regresa a esos tiempos, pero obviamente que lo diga la secretaria de Gobernación es una presión. Claro, es un delito, por supuesto, es una usurpación. Es un delito electoral. Sí, y quizás no electoral solamente, usurpa funciones. Tú sabes que una regla de oro de una democracia, de una república, es que los ciudadanos podemos hacer todo lo que no tenemos prohibido, pero las autoridades solo pueden hacer lo que explícitamente están facultadas. Y la Secretaría de Gobernación no tiene esa facultad, es más, a la Secretaría de Gobernación la sacamos de las elecciones. Claro. Ese fue un objetivo claro, preciso de la transición a la democracia. Pero bueno, están regresando. Nos parece que la lucha de un sector fue llegar al poder como sea, y una vez en el poder, pues promovían la democracia para llegar al poder, porque les favorecía para llegar al poder. Pero una vez que llegaron, les estorba. Es como, haz de cuenta que se subió en los peldaños de una escalera y ya llegando a la cúspide, empujas la escalera para que nadie más vuelva a subir, ¿no? En eso estamos. Y bueno, es lamentable porque además la situación del país en todos los rubros es muy preocupante, porque lo único que se preocupó este gobierno fue en las elecciones, no se preocupó para nada más, y para que voten por ellos independientemente de los resultados de gobierno, que insisto, son decepcionantes. ¿Qué tiene que ver? Pues sí, que la gente valoró el dinero en efectivo que recibe, que obviamente les es muy importante, les hicieron creer que ese apoyo se jugaba en las elecciones, y bueno, eso determinó, a pesar de que la gente, por ejemplo, hoy gasta mucho más en la salud, porque en el sistema público eso está terrible. Y si te da cáncer, ¿qué te digo? Pues ya tendrás que vender lo que puedas para hacerle frente a la enfermedad, ¿no? Solo el 3% de la gente que se
de los enfermos de cáncer que se atendieron en el sector público, ¿no? Es increíble, porque no había quimios, no había medicinas, etcétera, ¿no? Porque para el gobierno atender atender esa clase de padecimientos. De padecimientos o de enfermedades no les es rentable. Ellos dicen, ¿cuántos votos me da? ¿No? Claro. ¿Cuántas cosas me da? Entonces, Sí. ese es el tema. Y bueno, pues sí es triste, o más bien lamentable, porque las consecuencias las vamos a ver. Este año fue el de la borrachera. Por eso el año electoral tuvimos un gran déficit, por eso además se pidieron préstamos al Fondo Monetario Internacional muy grandes, y bueno, todavía no hemos llegado ni siquiera al final de año, ya se pidieron 2,000 millones de dólares, ¿no? Pero esos habrá que pagarlos, y las consecuencias, las gracias van a ser en lo que vengan. Sí, definitivamente hubo un gasto enorme, ¿no? Hemos visto en distintas fuentes muy claro el aumento en el gasto público. Y sí, pues eso sin duda tiene implicaciones económicas que, si quieres, podemos platicar más al respecto, pero mucha gente, lo que te quería preguntar es que muchas personas están interesadas en, bueno, cómo nos ponemos en contacto con la Marea Rosa, o con lo que tú me platicas que es una de los organizaciones que están a cargo principalmente de esto. Hemos visto, bueno, yo veo que, por ejemplo, ahorita que comentaste la red Unidos, pues no ha escrito nada desde el 13 de junio, ¿no? Entonces, mucha gente dice, bueno, desapareció la Marea Rosa, ¿cómo podemos? Vamos a empezar, si te parece, ¿por qué no nos dices, bueno, si alguien quisiera contactarlos, cómo lo podría hacer? Bueno, en el Frente Cívico Nacional, ahí en nuestras redes sociales es fácil, y obviamente nos vamos a convocar porque estamos en un proceso de organización es posible que la Marea Rosa se vuelva a convocar como tal. Septiembre es un mes muy definitivo, ¿no? Entonces estamos pensando en una movilización en septiembre. Entonces, estamos viendo nada más los detalles para hacerlo, ¿no? Ya tenemos una para el 11 de agosto en las oficinas del INE contra la sobrerepresentación. Sí. Entonces, obviamente nos vamos a movilizar. Dos cosas urgentes, pues contra la sobrerepresentación, es lo más importante. Y luego la reforma judicial, pero hay que decirlo, la sobrerepresentación es condición de posibilidad de la reforma judicial, ¿no? Entonces, porque eso quisiera decir que lo pudieran hacer efectivamente en septiembre, y ese sería un golpe tremendo. Entonces, no nos olvidamos de que por supuesto que hay un reflujo natural. Después de todas las expectativas que se crearon en la elección, el golpe del resultado pues desanima a muchos, sí. pero hay que dar la batalla, hay que tratar de dar la vuelta, y yo creo que los grandes riesgos que están, pues sí, yo creo que en septiembre todo indica que vamos a convocar. Deja nada más que lo acordemos en forma, y ya lo vamos a hacer público, obviamente, pues porque necesitamos que se conozca, ¿no? Para que la gente efectivamente vaya, pero es muy posible que en septiembre nos volvamos a convocar. Sí, justamente muchas de las dudas que llegaban, o las preguntas, era ¿por qué si ya, o sea, bueno, muchos vimos, y incluso ya hay denuncias que se han presentado, pero incluso ni siquiera es necesario llegar a las denuncias, ¿no? Hay hechos
no me acuerdo cuál es el término legal, pero básicamente la Constitución en el artículo 41 dice que el presidente, o sea, dice que nadie va a acabar pronto y no está sujeto, o sea, es algo que no está sujeto a interpretación de jueces. Sí, claro. Ninguna autoridad puede transmitir propaganda y sin embargo se hizo. Entonces, ¿por qué nos apareció la marea rosa inmediatamente al día siguiente y decir, bueno, mira, esto es totalmente inválido? Nosotros y todos, de hecho, de todo el mundo. Bueno, lo dijimos desde el principio, ¿eh? En todas las movilizaciones de la marea rosa se habló de la intervención ilegal del presidente, porque el presidente nunca dejó de hacer campaña. No. Lo hizo de manera más descarada quizás ya cuando se estaba ya decidiendo los actores en disputa, ¿no? de la elección. Pero López Obrador nunca dejó de hacer campaña, nunca dejó siempre violó el principio de neutralidad, siempre hizo además propaganda personalizada con recursos públicos, siempre y efectivamente él puso que los delitos electorales ya no había tenía que haber prisión preventiva oficiosa para los delitos electorales. Y ya lo que hemos visto que ya resolvió el Tribunal Electoral, pues no hay delincuente electoral más doloso, más sistemático que López Obrador. Claro. Entonces, por supuesto que tiene que en estricto derecho, pues él debería ser detenido, porque aparte presumieron que ya no había fuero, ¿no? Totalmente debería haber. Lo cual, la verdad es que fue más propaganda que otra cosa, porque lo tiene que aprobar primero las cámaras de alguna manera, ¿no? Y obviamente lo hace sabiendo que tiene mayoría en ellas, ¿no, Gonzalo? Entonces fue una burda simulación. Pero claro, es un delincuente electoral evidente, exultante, ¿no? Y por supuesto que es una infracción. Lo que está a discusión en este país es si el crimen paga en México. Es decir, que si violar las reglas y la Constitución, lejos de tenerte prejuicios, te beneficia. Y la respuesta es sí, hasta ahorita parece que sí, ¿no? Y imagínate, después de todas estas violaciones, de no solo el presidente, sino el uso de los programas sociales, la inequidad, etcétera, además quieren tener tal control del Congreso para cambiar la Constitución en solitario, ¿no? Sí, y justamente, digo, tal cual, ¿no? O sea, realmente razones para anular la elección sobran. Por lo menos nosotros en Defiende México, nosotros buscamos que se anule la elección, porque no nada más fueron las violaciones a la Constitución durante toda la campaña, sino que también el mismo día de las elecciones, en la jornada, hubo una cantidad de irregularidades que pues solamente, algunas solo con el paso del tiempo se pudieron descubrir, otras fueron evidentes, ¿no? De la compra de votos, la inhibición de los votantes, ¿no? Falsas alarmas de bombas, bueno, hubo de todo, ¿no? Y entonces mucha gente quería al día siguiente o a la semana salir, pero sí hubo ese como especie de vacío. Y yo creo honestamente que sí estamos hablando de un porcentaje que no es como algunas personas quieren minimizar, sino que realmente estamos hablando de un porcentaje muy grande que cambiaron a través de todas las trampas que hicieron, ¿no? De todas las que estaban en el libro de trampas electorales. Hay 1,700 casillas Zapato, ¿no? Y bueno, ya hay jurisprudencia, el tribunal va a tener que tirar esas 1,700 casillas, ¿no? Por supuesto que hubo inequidad, hubo una elección de Estado, con todo eso lo que implica, y además el crimen organizado, donde actuó a favor del partido oficial, donde hubo aspirantes muertos,
y candidatos muertos. Ahí ganó el régimen, ganó el partido oficial. O sea, por supuesto que hay muchos elementos. Solamente que se ve remoto la posibilidad que el Tribunal Electoral, con la diferencia que hay, pueda anular la elección. Aunque yo estoy de acuerdo que hay elementos para que el tribunal tomara esa decisión, ¿no? Y peor aún, quizás el Tribunal Electoral avale esta sobrerepresentación inconstitucional y excesiva del 20%, dándoles todo el poder a pesar de tanta violación a la elección. En eso tiene razón. Y bueno, hay que insistir en eso. Se presentó una denuncia por nulidad en la elección en el Tribunal Electoral. Sí, se presentó sin mucha esperanza de que tuviera éxito, ¿no? Pero se presentó. Y ahí está, y ahí hay muchísimos elementos, y han salido, como tú dices, nuevas cosas. El PREP, es obvio que el PREP fue manipulado, ¿no? Claro. Y hay mucha evidencia de la manipulación del PREP. El problema es que el PREP no es oficial, no tiene ese carácter, no tiene ningún carácter legal. Lo que tiene carácter legal son los cómputos distritales. Ahí es donde se cuenta acta por acta y queda un resultado, y bueno, se abre un número determinado de estos, ¿no? Y esto, lo que yo creo es que después de las elecciones del 2021, en donde el oficialismo tuvo 2 millones menos de votos que la oposición, el presidente tomó sus medidas. Recuerda que sacó a Gabriel García, que era el que manejaba los programas sociales, los servidores de la nación. El cuate que se fue, acabó en el Senado llegando, estaba, y él mismo tomó que esa coordinación de los servidores de la nación pasara a presidencia. Entonces, él fue el operador personal de ese programa, ¿no? De los programas sociales y las entregas, y obviamente con toda la lógica electoral, ¿no? Esa es de las cosas que hizo, además, obviamente, de su intervención electoral grotesca en cada mañanera, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, el tribunal está nada más que me parece que es más complicado que acepten el asunto de anular la elección por una razón que se llama, que se usa mucho en los juicios electorales, que se llama determinancia, ¿no? Como la diferencia es tan grande, ¿no? Entonces te pueden decir, pues no determinó, etcétera. Por ejemplo, es causal de nulidad cuando se rebasan los topes de gasto de campaña, siempre y cuando la diferencia no sea mayor a 5 puntos, ¿no? Eso, sí, es totalmente cierto. Eso, entonces, te das cuenta cómo eso, pues, llega, y quizás el argumento del presidente fue eso: violo la ley con tal descaro para ganar por más de 5 puntos y que se la tengan que tragar, ¿no? Eso es en el caso de algunos de los delitos electorales, pero hay otros que no se van a esas leyes, incluso secundarias, sino que y el principal es justamente el que platicábamos, ¿no? O sea, el artículo sobre la propaganda gubernamental no está sujeto a ningún diferencial. Es decir, ahí sí no hay... No, tienes razón. Y la verdad es que fueron absolutamente cínicos en eso y desvergonzados. Empezaba por el presidente y luego los gobernadores le copiaban, ¿no? Y entonces, pues, si lo hace el presidente, yo también. No hubo ninguna neutralidad de los funcionarios públicos, mucho menos de los gobernadores de Morena. Estaban entregados. Eso sí, ¿no? Pues ojalá que el tribunal lo vea. Lo que pasa es que el criterio de la determinancia no solo es el que está en la ley con el rebase de topes. Ese está como criterio en muchísimas elecciones, ¿no? Y eso da pie al cinismo, ¿no? Si gano por mucho, hagan lo que hagan, me lo van a tener que tragar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que resulte rentable violar la ley. Por eso decía, el tema es si el crimen paga.
Y la conclusión parece ser que sí, en México el crimen paga, porque si violas así la ley con ese descaro, te sales con la tuya. Eso está, ¿no? Ojalá cambiemos, nada más que lo que se ya trascendió es que el tribunal ya está discutiendo un proyecto de resolución en donde prácticamente se echa todo. Y la verdad es que de pena ajena, porque incluso dice que no hay violencia. Que no incidió el presidente. Es un chiste. En acá sí, claro, o sea, en el 2006 fueron mucho más rigurosos, por mucho menos. Vicente Fox le acreditaron 2 declaraciones. 2. Por esas 2 declaraciones, una que decía, no hay que cambiar de jinete a mitad del río, y otra que decía, no se dejen seducir por los cantos de las sirenas del populismo, algo por el estilo. 2 declaraciones. Por esas, el Tribunal Electoral lo amonestó y le dijo que puso en riesgo la elección, ¿no? Bueno, eso es juego de niños con lo que acabamos de ver. Juego de niños, no tiene nada que ver con esta participación activa, constante, sistemática del presidente en la elección, ¿no? Se metió hasta donde pudo para esto, ¿no? Hasta el último día y ahora sí que le valió madre, ¿no? Incluso daba aumentos de prestaciones y salarios en plena campaña, ¿no? Pues es con un descaro total, ¿no? Entonces, pues vamos a esperar. Nosotros hemos decidido concentrarnos sobre todo en la sobrerepresentación, porque le vemos más futuro, ¿no? O alguna posibilidad. Si bien tienes toda la razón, y hay que apretarles y hay que aumentarles el costo y mostrarles cómo sí incidieron, etcétera, la que me parece que tiene más rechazo de la opinión pública es la sobrerepresentación. Y ahí es donde podemos apretar precisamente por ese rechazo, porque es absurdo, es injusto y es ilegal, ¿no? Ok. Me parece. En el otro, pues hay hay en gran parte de la opinión pública esta aceptación de, pues sí hubo inequidad, hubo trampa, hubo madre, pero ganó, ¿no? Empezando porque finalmente, pues hasta nuestra candidata la reconoció, ¿no? Entonces eso nos deja un poco amarrados de manos, ¿no? Aunque que no se entienda mal, yo creo que Xóchitl hizo un muy buen papel, le echó muchas ganas y pues les plantó cara y no tengo más que un reconocimiento por ella. Pero sí hubo como una desmovilización por todo eso, ¿no? No, entiendo perfectamente esta parte de que es más fácil que muchas de las personas que quizás votaron por Claudia para presidenta, pues no votaron por Morena para diputados. Entonces, ese sector de la sociedad, efectivamente, no dudo que estaría más alineado con la idea de irse sobre la sobrerepresentación. Sin embargo, ¿no crees que tú, ahora sí que como diría el mismo López, por mera estrategia, ¿no crees que sería más conveniente decir, bueno, espérame, o sea, es que ustedes quieren sobrerepresentación partiendo de una elección que fue un fraude? Sí, entonces, por supuesto, frente a lo que se ha salido de la participación del presidente, nosotros tenemos que estirar la cuerda, claro. En eso tienes toda la razón. Y sí, de alguna manera lo hemos dicho, ¿no? Quizás no con el énfasis que mereciera, pero con estas cosas y como está, yo creo que el Tribunal Electoral tiene que discutir en serio la nulidad, ¿no? Y tiene que responder eso. Entonces habrá que demandarlo, por lo menos esa presión, porque lo que es increíble es que además les den una mayoría calificada espuria para que cambien el régimen político a su discreción, ¿no? A su capricho, a su berrinche. Entonces tiene razón, sí.
sí es correcto llamar al Tribunal Electoral a que discuta la nulidad. Sí. Nosotros, o sea, realmente son miles de personas que sí quisieran eso, y seguramente muchas otras más que lo que se siente en el ambiente es que, en parte porque no ha habido una organización muy clara, mucha gente se ha dado por vencida y ha dicho, no, bueno, pero no va a pasar nada, pero etcétera, ¿no? Entonces, muchos ya incluso quisieron cambiar el tema porque la decepción fue tal y la falta de, al menos esa es una percepción subjetiva de tu servidor, fue que hubo pues poca reacción, ¿no? Y poca reacción organizada. Y esa sensación de que hubo una poca reacción organizada, a muchos les desencantó tanto que dijeron, bueno, ya, ahora sí que vamos a la siguiente página. Pero bueno, definitivamente, pues nosotros queremos insistir con la anulación y lo vamos a hacer, aunque esté al margen, porque creemos que sí es desde varios puntos de vista, incluso, te digo, incluso el... Bueno, No, es una posición ética, porque además la violación a la ley fue sistemática y dolosa del poder. Entonces, por supuesto, ahí nosotros seguramente vamos a respaldarlos en eso, ¿no? Por supuesto, es correcto, ¿no? Porque además, insisto, el incentivo es lo más nefasto del mundo. Viola la ley y no vas a tener ninguna consecuencia. Claro. Más bien, el que respete la ley va a parecer como un ingenuo que da ventajas indebidas, ¿no? Así es. Cuando lo que debiera hacer es que el que cumple la ley es el que debiera tener ventajas, no el que la viola, ¿no? Sí, en fin, bueno, no quiero quedarme estancado ahí, pero entonces hablemos algo de lo que ha destacado desde el principio, pero incluso quizás más últimamente, es la parte de la percepción, pues lo hemos visto más allá de temas políticos, incluso a comunicadores, cómo utiliza el gobierno desde la fiscalía en algunos casos, a través de canales que no están muy claros, hasta llegar a la unidad de inteligencia financiera, que es el instrumento más directo que tienen ellos. Y lo han usado para perseguir y presionar pues por decir un ejemplo, está Amado, ¿no? Avendaño, que lo trataron de presionar por ahí, pidiéndole datos de los eventos que se han dado. Y, ahí pareciera que además, bueno, no pareciera, hay una clara asimetría porque ellos sí pueden financiarse ilegalmente a través de actividades delictivas, desde huachicoleo hasta mira, no te vas, México va rumbo a un narcoestado, como lo es Venezuela. Venezuela es un narcoestado acá. Sí, gran parte del problema es que uno de los pilares fundamentales del régimen Maduro son las Fuerzas Armadas, que tienen una evidente e innegable relación con grupos de narcotraficantes, y esa es una base con todo el apoyo estatal de ese negocio, pues claro, ¿no? Y esta política que tiene México frente al crimen de dejar pasar, dejar hacer, pues, es claro que hacia allá va, porque es tal el dinero que han generado en este sexenio, fue el sexenio dorado del crimen ¿no? Totalmente. Nunca habían hecho tanto negocio. Fíjate tú de los muertos, que sí es grave, ¿no? Los desaparecidos, que es grave. El tema es cómo pudieron sus negocios prosperar, diversificarse a tal grado, y obviamente ese poder económico se tiene que transformar en poder político, o tiene una correspondencia con el poder político. Eso es inevitable, ¿no? Sí, y por el otro lado, aquellos que están tratando de movilizar a la sociedad, pues enfrentan esta persecución a través de
del brazo fiscal del gobierno. Y entonces, pues es difícil, porque entonces, ¿cómo se puede financiar un movimiento que, porque nosotros también estamos interesados en ver, bueno, qué podemos hacer? Mucha gente quiere contribuir, mucha gente que no puede salir a las calles, ¿no? Ya sea porque no tiene tiempo, porque la gente honesta sí trabaja y paga impuestos y no puede estar todo el tiempo saliendo, pero quisieran ayudar, ¿no? También hay gente mayor que también no puede salir a las calles, pero quisiera aportar. Y una forma natural, es decir, bueno, ¿saben qué? Pueden aportar de una forma económica al movimiento, a los que sí estamos o a los que sí están dedicándole tiempo. Porque pues finalmente también todos tenemos recursos escasos, los ciudadanos, los que trabajan, en fin, ¿no? O sea, no podemos dedicarle todo. Y es una parte importante el decidir cómo le vamos a hacer para que sea una forma legal o para que, pues no sé, de qué formas podemos financiarnos todos los movimientos, no nada más la Marea Rosa o no nada más nosotros, Claro. En general, ¿no? ¿Cómo se puede financiar sin correr el riesgo de ser perseguidos, ¿no? No tiene razón. Bueno, parte de lo que ha hecho López Obrador es perseguir a las organizaciones de la sociedad civil que reciben aportaciones de distintas maneras y persiguen a los empresarios que saben que aportan, ¿no? Esa es una política que tienen aquí o sea, es todo el Estado a favor del partido del régimen y todas las complicaciones para la oposición, ¿no? Esa es su lógica, ¿no? Y pues contra eso vamos a tener que ir, ¿no? Y por eso es tan importante que no se pierda la irrupción ciudadana que logramos a partir de 2022. Y que la Marea Rosa vuelva a mantenerse, surgir, presionar, etcétera, ¿no? Es correctísimo. ¿Es a través de donaciones o es a través de, digamos, la ley permite esto? Porque hemos visto que, pues ellos sí dicen, sí, claro, bueno, claro que la ley permite. Han tratado de hacer algunas modificaciones legales para hacerlo más difícil, pero lo permite. Pero lo más grave es lo que pasa por debajo de la mesa, ¿no? Las presiones por debajo de la mesa a los privados que quieran hacerlo. Entonces, más bien lo que están haciendo es tratando de, lo que están haciendo es tratar de presionarlos con amenazas. Tienen al SAT encima. Entonces, ¿quieres problemas con el SAT? Pues sí, sigue apoyando a la oposición, ¿no? Ese es un poco, o sea, es la marca de la casa. Usan lo mismo al SAT que a la UIF, que a la Fiscalía General de la República. Sí, entonces a los ciudadanos lo único que nos queda es jugar también a las aportaciones en efectivo. Pues sí, y tiene que ser a los ciudadanos y acá hay que hacerlo. Bueno, pues más vale ahorita, porque te voy a decir una cosa, entre más se fortalece el órgano, el autoritarismo, va a ser cada vez más difícil, ¿no? Hacerlo por canales. La oposición la oposición en Venezuela tardó en darse cuenta que tenía que unirse, ¿no? Y eso también les ayudó al régimen, ¿no? Aprovecharon sus contradicciones, etcétera. Yo espero que no tengamos que pasar 25 años y quién sabe cuántos más si no los tiran, si no reaccionamos rápido, ¿no? Y tan rápido es prepararnos para lo que viene en 27, etcétera, ¿no? No la tienen todas seguras porque ellos, insisto, López Obrador gobernó en la borrachera, se gastó todos los guardaditos que teníamos para caso de contingencias financieras, todo lo que habíamos hecho, todo se lo gastó, todos los fideicomisos, ya no tiene de dónde sacar, ¿no? Pero vienen las vacas flacas y nosotros tenemos que apurarnos, claro. Si les dan la sobrerepresentación, ellos van a cargar de tal manera los dados
y van a inclinar de tal manera el terreno de juego que va a ser mucho más difícil, ¿no? Por eso es tan importante dar esta batalla, ¿no? La convocatoria del 11 de agosto y de hecho, bueno, desde la convocatoria del Frente Cívico para este encuentro nacional, fue en auditorios pequeños, desconocidos, y ahora esta convocatoria que es para el 11 de agosto, pues que va a ser enfrente del INE, pues pareciera pues un foro pequeño en comparación con lo que se logró hacer de llegar al Zócalo, ¿no? Sí, esa va a ser, si hacemos una en el Zócalo, será en septiembre. Ok. En ese asunto estamos pensando. Esto de agosto es, porque ahorita está en la cancha de las autoridades electorales, ¿no? Aunque lo ha dicho, aunque la Secretaría de Gobernación metió su cuchara, lo que estamos o lo que debemos ver es lo que debemos ver es que las autoridades electorales cumplan con la Constitución. No creas que Al beneficio de la no Duma. creas que lo vemos con mucha esperanza acá, ¿no? Lo sentimos que los tienen apretados en serio, pero esa es la batalla que tenemos que dar ahorita. Y quizás en septiembre, que es el septiembre negro, que es el último mes de la presidencia de López Obrador, quizás estamos pensando en hacerlo, ¿no? Eso está avanzando y seguramente saldrá y estarán debidamente informados todos, para que todo el mundo se sume y volvamos a retacar el Zócalo, ¿no? Me parece que eso me parece que es indispensable. Bueno, pues sí, nosotros estaremos ahí y nosotros, bueno, si realmente somos un grupo que acaba de empezar hace una semana a ya invitar a gente a que se vuelvan miembros. Entonces, bueno, quizás no logremos armar suficiente un contingente tan fuerte, pero a nosotros casi no nos importaría tanto ser un contingente fuerte, sino simplemente yo creo que el lugar, que además vale la pena mencionar que sin duda con dolo el presidente ha puesto allí, pues no sé si una feria o toldos de otras cosas, probablemente para inhibir también que la gente se fuera a manifestar en el Zócalo, ¿no? No, claro, todo la estrategia lo van a hacer. Por eso, mira, yo sé que puede haber diferencias de que pudieron haber contestado de tal manera o mejor, o el día, o qué pasó con la felicidad, lo que sea. Pero nosotros tenemos que ver hacia adelante. Si cargamos los agravios, pues nos vamos a dividir, nos vamos a pelear entre nosotros, y eso a quién beneficia, ¿no? Entonces, veamos hacia adelante, tenemos que juntarnos con nuestras diferencias, no todos vamos a pensar igual, no todos vamos a tener que tener el mismo diagnóstico, el mismo... Eso no va a pasar. La Marea Rosa nació así, diversa, plural, horizontal. Claro. Cada cabeza es un mundo y la Marea Rosa pues eran puros mundos porque todos eran libres, ¿no? Y así vamos a seguir siendo. El punto es que entendamos que esas diferencias no nos dividan frente al autoritarismo, que entremos y que todos sigamos y por supuesto, si hay un grupo de ciudadanos que quiere mostrar una manta con una posición, para que pues te den su derecho y nadie se lo puede impedir, ¿no? Nadie se lo puede impedir. El único punto es que seamos tolerantes con los que piensan distintos. Si es que queremos manejar algo tan diverso y plural como es la Marea Rosa, ¿no? Claro. Solo si mantenemos algo así de diverso y plural, podemos tener la esperanza de que la pesadilla termine antes que lo que va a pasar en Venezuela, otros lugares, ¿no? Claro. Sí, una posición más central, sin duda, puede abarcar a una parte de la sociedad que es muchísimo más grande. Y bueno, tomando en cuenta eso, que realmente fue una convocatoria muy amplia, del Frente Cívico, ¿por qué se le dio tanto a ese encuentro ciudadano
como ahora la convocatoria del 11 de agosto se le ha dado o se ha sentido que no hay esa difusión en los medios. Mira, es que junto a esto que es tan importante, yo creo que la marea rosa tiene que salir y para eso pues, tenemos algunas, nos estamos coordinando para eso. Hay que decir que hay algo que estamos viendo con mucho cuidado desde el Frente Cívico. Nosotros hemos decidido explorar la posibilidad de una nueva fuerza política. Eso no es un consenso de todos. Entonces no los podemos arrastrar a eso, ¿no? Claro. Entonces tenemos que ser cuidadosos, cuidar la autonomía de todos, que nadie se sienta usado. Entonces, para cuidar eso, el Frente Cívico ha tomado sus iniciativas por su lado, sin romper el lugar del espacio de unidos para lo que sería la marea rosa abierto. Entonces, pero lo primero es tenernos respeto, que nadie se sienta utilizado, ¿no? Entonces, por eso es que puede haber algún desconcierto con esto. Pero tenemos que ser cuidadosos porque nosotros tenemos que respetar a quienes se sienten en marea rosa y no están de acuerdo con un nuevo partido político, ¿no? Claro, claro. Ese es el tema. Entonces, sí, incluso, como lo comentábamos antes, ¿no? Incluso ellos pueden haber votado por convicción, que nosotros creemos que no fue mucho el voto por convicción, pero habrá gente que sí por convicción votó por Claudia y sin embargo no votó por Morena para la Cámara de Diputados y que sin duda querrán ser parte de esa marea rosa que reclame esa... Y si ven que en serio el asunto del plan C no era un asunto propagandístico, sino que lo quieren, pues, también va a haber algunos que digan hasta allá no voy, ¿no? Cuando empiecen a ver también las consecuencias que se están viendo a corto plazo, pues es tremendo, ¿no? La locura del plan C con la reforma judicial es un despropósito incluso mayor al de la cancelación del aeropuerto, que ha sido una tontería inmensa, pero esto quizás todavía sea mayor el despropósito, ¿no? Con las consecuencias que eso va a tener, va a ser una locura, ¿no? Y bueno, pero esto que estamos viendo no es algo teórico, esto puede pasar en septiembre, ¿no? De eso están tan cerrados. Y lo que pasa en septiembre depende de lo que pase en 2 semanas, que son la decisión sobre la sobrerepresentación, ¿no? Entonces, pues tenemos que hacer lo que mira, en el 2024 enfrentamos al régimen con lo que teníamos. Claro. Lo que tenemos. Eran los partidos, ¿no?, que estaban, más la sociedad civil, es lo que teníamos, ¿no? Que era mejor que los partidos hubieran abierto más, pues sí, pero son los partidos que teníamos o que tenemos, ¿no? Esos son, ¿no? Ah. Tratemos de que la baraja mejore hacia el 2027 para que en el 2030 estemos en una posición mejor, ¿no? Pues es lo que podemos hacer. No restreñarnos las heridas o ver o esperar un milagro, ¿no?, que caiga. Tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Y en eso estamos. Entonces vamos a seguir dando la batalla política, mediática y lógica organizativa, ¿no? Y yo creo que sí va a haber manifestación de la marea rosa en septiembre, ese es mi pronóstico. Ya se verá, no quiero, hasta que no esté amarrado, no quiero dar la fecha, pero yo creo que sí va a haber. Y el 11 de agosto en el INE y en los organismos electorales, pues fundamental manifestar nuestro rechazo a la sobrerepresentación, que es un robo en despoblado. Es un robo en despoblado. Y además que da la posibilidad a que cambien de régimen e instauren el autoritarismo estructural, porque hemos vivido un autoritarismo de facto en buena medida con López Obrador. Vamos a pasar del autoritarismo de facto al autoritarismo de jure, y eso pues, siempre es más complicado revertir, ¿no? Ahora, hay mucha conversación ahorita sobre este tema de los nuevos partidos. ¿No sería más conveniente enfocarse al 100% en este tema de la sobrerepresentación para detener la desaparición del Poder Judicial? Bueno, una cosa lleva a la otra, de cierto modo, ¿no? Nosotros estamos poniendo nuestras causas por delante.
Si nosotros somos una opción con causas que comparte buena parte de la sociedad, pues tendremos condiciones de persistir, ¿no? Los tiempos del nuevo partido no lo marcamos nosotros, están en la Constitución, Claro. ¿no? Entonces, o lo hacemos en 2025 o te tienes que esperar a 2031, es ahorita. Y si queremos hacerlo en 2025 nos tenemos que preparar desde ahorita. Eso, no, pero pongamos las causas por delante, ¿no? Veámonos útiles a la sociedad desde antes. Por eso nosotros nunca empezamos a decir, vamos a ser el partido que las asambleas haga, empezamos con las causas, contra la sobrerepresentación, contra la reforma judicial, contra el plan C, contra muchas cosas, ¿no? Contra la política de seguridad, contra el desastre en salud, etcétera. Vamos a poner las causas por delante, ¿no? Pero una cosa te tiene que llevar a la otra, ¿no? Tú tendrás la legitimidad para ser organización si representas las causas de la sociedad, ¿no? La sociedad, por lo menos de la sociedad que está comprometida y quiere la democracia, que quiere las libertades, etcétera. Entonces, no es algo que sea separado, ¿no? Por lo menos, esto, claro, respetamos los ámbitos. Si la manifestación de septiembre es de la Marea Rosa, pues ahí no vamos a mover nada del partido, pues es obvio, ¿no? Claro. Sería... no, es justo lo que mencionabas, ¿no? De reducir un movimiento tan amplio a un interés de partido, y sería además pues una manipulación y una eso sería imperdonable, ¿no? Una manejo así, pues sería un oportunismo imperdonable, no lo vamos a hacer. No sabemos distinguir los espacios, pero tenemos que luchar contra la sobrerepresentación y tenemos que prepararnos si queremos hacer. Mira, que la pregunta es, ¿cómo vamos a ser más efectivos en la siguiente elección presidencial? ¿Solamente el PRIAN, que es lo que queda? Y digo PRIAN entre comillas, no porque yo lo crea o acá, sino porque es como lo han dicho y han tenido éxito, han tenido mucho éxito en marcarlo, ¿no? Son el PRI y el PAN, son el PRIAN, ese es el tema. ¿Queremos que solo se enfrenten al PRI y al PAN? Ese es el tema. Además, yo no sé yo no veo ya con muchas ganas al PAN de ir con el PRI en la siguiente, ¿no? Entonces, no sé qué pase, pero hay un sector de la sociedad que no quiere votar ni por el PRI ni por el PAN y que está enojado con el gobierno, con el oficialismo, ¿no? Pues quizás que tenga una opción de una fuerza que quiere que es aliancista y que quiere unificar a toda la oposición de nuevo para enfrentarlos, ¿no? Sí, oye, ¿me das un segundito se me está acabando la batería porque... Sí, oye, pero ya son 11:30. Es lo que veo. Y tengo a las 12 una reunión precisamente para ver lo de Unidos. Claro. Bueno, si quieres, podemos ir cerrando. Sí. Pero de todas formas, déjame conectarme, porque ahora sí estoy con 2 herramientas. Y discúlpame, lo que pasa es que no anticipé que se pueda acabar. Como es una laptop viejita, entonces se le acaba rápido la pila. En fin, bueno, sí me gustaría tocar rápidamente este tema. Vemos que, en nuestra opinión, hay un vacío enorme, ¿no?, que dejó estas elecciones. Quedó claro que, pues, no solo desapareció, ya sea legal o ilegalmente, porque hubo mucha manipulación, pero desapareció el PRD y el PRI, pues ya la reelección de Alito es un golpe de gracia, ¿no? O sea, la ciudadanía ya simplemente no puede aguantar más un PRI que está tan dañado. Y entonces, por eso por un lado, ¿no?, queda ese vacío. Y por el otro lado, que vemos que el partido oficial usa
como estrategia varios partidos satélites, ¿no? Entonces, ¿sería o no, porque a lo mejor no lo es, conveniente pensar en crear más de un partido nuevo para tener las herramientas para jugar en la misma cancha desigual que ellos están jugando, ¿no? Mira, eso es inevitable. Muchos están viendo la necesidad de crear una nueva fuerza precisamente por el desgaste de las existentes. Eso es palpable, ¿no? Entonces, no vamos a ser los únicos. Ahora, nosotros no nos vamos a pelear con la oposición existente, ¿no? Pues, entre otras cosas, porque los necesitamos para que enfrenten a la aplanadora que quieren hacer. Claro. Imagínate, si logran esta sobrerepresentación, en la Cámara de Senadores les faltan 3 senadores solamente pues para tener la mayoría. Entonces nos necesitamos todos para detener eso. Claro. Seríamos muy irresponsables si nosotros empezáramos a pelear con esos. Mira, y eso no quiere decir que nos gusten, ¿no? Hay cosas que nos disgustan mucho que están haciendo, pero y es más, son grotescas y estamos en contra, pero no vamos a pelearnos con ellos ahorita. Claro. Que necesitamos todos los votos opositores para detener. Ahora, de que muchos están viendo y van a intentarlo, sí. Ahora, si les dan si llegan a tener esta sobrerepresentación, ellos pueden cambiar y seguramente cambiarán la Constitución para una nueva ley electoral. Y buscan, porque quieren el control completo y total del órgano electoral, no porque ahora esté no porque esté la hermana del amigo de López Obrador, no por eso, no una colonización, sino incluso estructuralmente ya que tengan un control del régimen sobre todos los órganos y sobre el Poder Judicial lo mismo, etcétera, ¿no? Entonces, en esa lógica están. Entonces, pero ellos tienen 2 opciones si llegan a tener ese poder. O suben los requisitos porque quieren pelearse con el PRI, con el PAN también en la siguiente elección. Y esa es su apuesta, es decir, acá porque los tenemos bien ubicados y hay un sector, bueno, esa puede ser una apuesta de ellos. O otra, y es pulvericemos el voto opositor. Y para pulverizar el voto opositor, no solo no levantamos los requisitos, sino que los reducimos, ¿no? Para que haya muchos. Entonces, pueden intentar eso y otras cosas. Acá, obviamente, una de las cosas que van a quitar es, me parece que es claro, es lo que había sido un gran logro, que es la publicidad en los medios de comunicación en tiempos del Estado, ¿no? Y ese va a ser pues, un regalo a las televisoras, ¿no? Para ponerlas de su lado, ¿no? Pero eso va a aumentar la inequidad en la contienda. O sea, no les basta esta inequidad. ¿Y sabes por qué no les basta? Porque saben que en la próxima elección van a llegar en una situación mucho más alarmante que esta. Si esta, veíamos nosotros que estaban muy mal en muchas cosas, pero tenían dinero para dar y repartir. En la siguiente elección muy posiblemente no tengan esas condiciones, pero quieren tener una inequidad tremenda para que la oposición no tenga condiciones de competencia, ¿no? Que de hecho en esta elección tampoco tuvo, ¿no? Pero siempre, si algo hemos aprendido con estos sexenios, que siempre se puede estar peor. ¿Qué mensaje te gustaría darle a nuestros miembros, seguidores también en el canal de YouTube y principalmente, aunque queremos tener más presencia en Twitter, y a los demás que a lo mejor no son nuestros seguidores, pero que seguramente también van a ver este video? ¿Y qué te gustaría? Que no hay que rendirse, hay que dar la batalla, hay que seguir dando batalla, ¿no? Yo sé que fue para muchos muy decepcionante el resultado acá. Obviamente enfrentamos la elección más inequitativa en cuatro décadas. Por supuesto que hicieron todas las trampas habidas y por haber. Por supuesto que el presidente se metió con todo su aparato de propaganda de cabeza en la elección y eso por supuesto que también está prohibido. Pero lo peor que pueden encontrar es una sociedad resignada a lo peor. Tenemos que enfrentarnos, tenemos que organizarnos
y tenemos, los otros no la tienen fácil precisamente por el mal estado en el que se encuentra el país hoy, y todo indica que se pondrá peor. Y además son muy ineptos, son muy corruptos. El incentivo que acaban de tener de hagamos lo que hagamos, gobernemos, no importa el pésimo gobierno que hagamos, de cualquier manera vamos a ganar, es el peor incentivo para cualquiera. Y eso se va a notar, ¿no? Y bueno, lo que hay que hacer es no cejar. Yo sé que la situación se ve complicada, pero en estos momentos es cuando más tenemos que sacar el carácter y poner lo que se juega. Mira, hoy lo que se veía en Venezuela es el gran discurso que hizo, que yo no tengo duda que ganó la oposición y arrasó, pero hicieron un fraude electoral escandaloso, fue unir a las familias. Las familias en Venezuela todas están separadas. Se expulsaron a una quinta parte del país. Eso no, es como si en México una quinta parte se hubieran ido 20 millones de personas de México. Más incluso. Somos 120, sería como si se hubieran ido casi, prácticamente 25 millones de personas, de mexicanos. ¿No? De ese tamaño es el desastre. Entonces el punto es unificar las familias. Yo lo que digo es, de nosotros depende también que no lleguemos a ese extremo, que lo detengamos antes. Ojalá. Pues muchísimas gracias, fue un honor tenerte. No, con gusto, Emilio, estoy a tus órdenes. Ojalá se pueda repetir. Ahorita, bueno, me despido ahorita, pero más fuera de cámara platicamos un poquito más. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Emilio. Y bueno, gracias. Estoy seguro que te tendremos en alguna otra ocasión. No, Emilio, yo con gusto reincido. Bueno,